Pero mira, acá yo tengo mangas reposteras. Esas mangas no son bien un utensilio, pero no sé cómo decirles en realidad, pero pueden ser reutilizables o pueden ser desechables, ¿no? Hay de los dos. Incluso esas que son desechables pueden ser lavadas también. Por supuesto, vas a necesitar tener un cuidado especial, necesitas lavarla con un lavavajillas líquido. Esos lavavajillas en pasta dejan mucho residuo, entonces no recomiendo en ningún momento para ningún utensilio de repostería. Siempre recomiendo el lavavajillas líquido. Entonces ahí queda un tip más para ti. Puedes ir lavarla, secarla muy bien, no dejarla escurriendo. Jamás vengas con un trapo para secar la manga. Debes dejarla secar escurriendo todo el agua. Y sí puedes reutilizar. No hay ningún problema desde que haya sido bien lavada, bien higienizada, ¿ok? Y ahí, ¿por qué yo traje eso de aquí como una necesidad para una repostera profesional? Porque también va a facilitar mucho tu trabajo. Yo uso esas mangas para muchas cosas. Yo uso las mangas para poner el relleno a la torta al momento de armar la torta. Yo uso la manga para poner el chantilly, el super chantilly alrededor de la torta antes de poder alisar la torta. Y también uso la manga para usar las boquillas decorativas. Entonces te das cuenta que no es solamente para las boquillas, es para muchas cosas que facilitan mi producción, facilitan el proceso de producción de la torta entera. Entonces sí, es necesario para una repostera profesional, ¿ok? Y ahí, aprovechando que he hablado aquí de las mangas, voy a pasar a las boquillas. Puedes ver que yo tengo aquí varios modelos de boquillas. Y cuando yo estoy hablando para iniciantes, yo siempre digo, no necesitas comprar muchas boquillas. Comienza con una, con dos boquillas y ahí poco a poco vas comprando. Fue eso lo que yo hice. Pero, vuelvo a repetir, vas a avanzar de nivel. No vas a quedar en el nivel básico siempre. Entonces, vas a necesitar varios modelos de boquilla para que también cada vez tus decoraciones sean más variadas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo. Y de cada una de esas, la mayoría yo tengo 2 o 3 del mismo diseño también. Entonces, esa de aquí es la más común y la principal, la primera que vas a comprar es la 1M de Wilton. Quizás vas a encontrar ahí de otras marcas, va a tener otro nombre, no hay ningún problema. Lo importante es que sea ese diseño que es el clásico, es el diseño que vas a hacer los rosetones, súper clásico ahí para la decoración de tortas, ¿ya? 1M de Wilton. Y ahí, algo que yo quiero recomendar también. Si ustedes se dan cuenta, esas de marcas más conocidas, ellas no tienen ninguna unión. O sea, es una pieza única. Es una sola pieza, no tiene uniones. Y esas que son, aquí tengo una que es como que, no sé qué nombre darle, pero no es de marca conocida, es más local, por así decir, de una producción local. Esas tienen uniones, o sea, el metal vino aquí, aquí, y hay una unión hecha ahí con, ¿cómo se llama eso, amor? Soldadura, con una soldadura. Entonces, detrás de cámaras, ustedes saben, siempre está ahí mi esposo, normalmente leyendo sus comentarios, interactuando con nosotras, ¿no? Entonces ahí esas boquillas que tienen esa unión van a dejar una marca en el diseño que estés haciendo. Entonces yo recomiendo que si vas a invertir en una boquilla, invierte en una que no tenga uniones. No es necesario que sea de la marca más cara, pero que sea una que no tenga uniones aquí de soldaduras, marcas de soldadura, ¿ok? Entonces ahí la 1M, la 1A, que es esa simplemente redondita, pero que ayuda muchísimo también en muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo,
para poner el relleno de una manera uniforme, poner siempre la misma cantidad de relleno. Poner también el super chantilly alrededor de la torta. Si aún no tienes práctica y quieres poner con la boquilla, es esa la boquilla que vas a utilizar, la 1M de Wilton. Puede ser de otra. Y ahí voy a pasar un poquito más rápido y les voy a explicar la función, pero un poquito más rápido sin detenerme mucho. Esta es una boquilla estrella, la numeración es la 4B, y ahí me gusta tener variaciones de tamaños del mismo diseño. Eso ayuda a tener una decoración más dinámica. Por ejemplo, si yo quiero hacer rosetones, yo voy a hacer uno grande y otros más pequeñitos ahí cerca, y va a traer un movimiento a la decoración y es hermoso, fascinante eso. Entonces yo tengo esta, que es la 4B, y variaciones más pequeñas, que esa es la 21, también de la marca Wilton, la 21. Esa no es de Wilton, es de la marca Ateco. Yo no sé si será una marca peruana, pero compré ahí en Perú. También es buena, no tiene uniones, muy buena marca. Es Ateco, número 16, ¿ya? También es una boquilla estrella, pero más pequeñita. Y tengo aún más pequeñita con el mismo diseño, que es el número 13. Boquilla estrella también, más pequeñita, número 13. Y de esa boquilla, la 1A, que es la redonda, yo también tengo tamaños más pequeños. Entonces tengo aquí el número 10. Todo eso pensando en nuestras decoraciones que van a ser más elaboradas. Esa de aquí es el número, creo que es el 4, si no me equivoco. Esa de aquí no tiene el número grabado, pero creo que es el número 4, y tengo el número 3 también. Entonces, es muy interesante tener varios tamaños. Aquí de este lado yo tengo las boquillas que son para hacer hojas. Esas boquillas son muy interesantes de tener, y hay dos diseños aquí, dos modelos de hojas. Esos dos son el mismo diseño, pero en tamaños diferentes. Ya tiene así como una forma de una letra M, parece una letra M. Esa me va a hacer un tipo de diseño de hoja, y esa otra aquí, que es como una letra V o B chica, esa va a dar otro diseño de hoja. Entonces ahí me parece interesante tener las dos. Me parece muy interesante tener los dos modelos, porque de acuerdo al diseño que quieras hacer, va a combinar más uno u otro modelo de hoja, ¿ok? Aquí tengo las boquillas que son de pétalos. O sea, para cuando quieres realizar ahí alguna flor, hacer pétalos para formar una flor. Y también hay varias formas. Esa forma que es como una media luna, ¿no? Que es así dobladita aquí. Ella me va a dar un pétalo así como que en una forma así más de concha, más cerradita. Y esa otra que deja el pétalo más abierto. De esa yo tengo dos tamaños. Es la 126, esa recta, y la más pequeña es la 103. Las dos son de Wilton también, y esa que tiene la dobladito como concha es la 123. 123. Las de hoja, no dije el número. Las de formato de hoja, aquí yo tengo la 352, pero no es de Wilton, es de Ateco. 352, esa de letra V. Y aquí la 69 y la 66, que es el modelo de M, letrita M. Y ahí yo tengo también una bailarina de dedos o de mano, que me va a servir justamente para hacer esos pétalos, para formar las flores, utilizando la boquilla de pétalo. Y ahí yo voy a hacer un pétalo, giro la bailarina, otro pétalo, y ahí después saco esa flor y la pongo sobre la torta. También es indispensable
muy difícil hacer flores sin esa bailarina de mano. Créanme, porque yo me resistí en comprar esa cosita por mucho tiempo y después cuando decidí comprar fue una solución a muchos problemas ahí. Muy bien, entonces, aprovechando que estamos aquí al costadito de las boquillas, tengo los termómetros. Termómetros también van a hacer una gran diferencia en el tipo de repostería que estás haciendo, en el tipo de elaboración de tortas que estás haciendo. Porque, por ejemplo, para hacer un caramelo, yo necesito saber cuál es la temperatura correcta de aquel caramelo. Para hacer una escultura con isomalt, yo necesito saber la temperatura que el isomalt está llegando, porque si no, mi isomalt se va a derretir mucho más rápido, no va a tener estabilidad. Para hacer un super chantilly, yo necesito saber la temperatura que la crema está antes de batir. Entonces, sí necesito termómetro. Termómetros también son para una repostera más profesional, que ya tiene más dominio de lo que está haciendo y está creciendo en nivel de su producción de tortas decoradas. Yo tengo aquí ese que es de brocheta, creo que le dicen, que es ese palito que va a ser introducido a la preparación y de ahí me va a dar la medida. Y ese que es a láser. Es práctico, muy práctico de utilizar, pero la desventaja es que solo va a medir la temperatura superficial, no me va a medir la temperatura ya del fondo. Entonces quizás pueda haber ahí una diferencia entre esas dos temperaturas. Yo recomiendo tener los dos si puedes. Si no puedes tener los dos, comienza con ese, ¿ya? Comienza con ese que te va a ayudar mucho más, ¿ok? Y si te ha gustado ese video, no te olvides dejar tu like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no pierdas ninguno de mis nuevos videos.